bienvenidos al Fuego de Campamento. Hoy nos centraremos en lo que nos aporta lo que llaman los ecólogos producción primaria o quizá más bien los elementos que la componen. Es el primer escalón en la pirámide trófica y de la energía, y el ser humano ha afinado su creatividad a la hora de sacar utilidades de sus componentes, que son las plantas. Este diálogo con las plantas, con la naturaleza, han modelado diversas formas culturales, diversas creencias tradicionales durante un montón de siglos. Y bueno, digamos que lo toca todo, ¿no? Es decir, las plantas son necesarias para el alimento, nos curan, nos cobijan, nos dan calor en este fuego de campamento, energía para la vida, alegran la vista, nos relajan, nos comunican con los seres del más allá y equilibran en general el mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, sabemos que las personas mayores, aunque ahora lo hayamos olvidado, mantienen muchos de estos conocimientos, e imagino que nuestro relator ha tenido que entrevistarle muchas veces para obtener datos de sus investigaciones, ¿no? Largas investigaciones sobre el tema de la etnobotánica. Bueno, pues él es Emilio Blanco, y fue la persona que hizo que me enamorara de la botánica más de lo que ya estaba yo en la carrera, hasta dudar si coger esta disciplina como especialidad. Finalmente me mantuve en mi vocación, que era la zoología, pero he estado muy vinculado a temas de botánica en mi carrera también. Y fue uno de los mejores profesores que tuve durante la carrera, y para mi suerte hemos mantenido el contacto y la amistad hasta ahora. Así que pensé que él no podía faltar en nuestra hoguera. Y bueno, con nuestro fuego ya encendido, ya unas 50 personas, 51 veo ahora mismo y subiendo, pues creo que voy a dejar de compartir pantalla para poder ver a Emilio bien, a ver si le veo bien. Hola, Emilio. Ya Ahí, está, ahí. vale. Ahora te veo. ¿Qué tal, Emilio? Hola, ¿Cómo estás? muy bien, muy bien. Bien, Aquí me alegro. estamos. Te has puesto muy serio para empezar. Un Bueno, poquito más bueno, de pero broma hace falta. bueno, pues vamos a empezar con la broma a partir de ahora. Mira, Vale, tengo el bastón de la palabra, ya sabes que esto es un símbolo en muchas tribus africanas, y vamos a jugar con él. Yo te lo voy a pasar y tú me tienes que pasar algo simbólico o algo que tenga que ver con lo que vas a hablar, ¿de acuerdo? Y nos explicas lo que es, y a partir de ahí te dejo solo ante el peligro, ¿de acuerdo? vale. Vale, muchas Venga, gracias, Juan. venga, ahí va. Lo cojo y bajo mis objetos. Aquí veis qué objetos más curiosos tengo, ¿eh? Ahora voy a hablar de ello. Una de las primeras cosas que me costaba en esta intervención era elegir objetos simbólicos que representaran, ¿no? Porque tengo tantas cosas en casa y tantas cosas que aprecio que me era difícil, ¿no? He elegido, por una parte, un aparatito para dar masaje que viene del Amazonas, del marfil vegetal, de la palmera del marfil vegetal. Y por otra parte, he elegido de Castilla, de Segovia, de mi segunda tierra de adopción, he elegido este objeto tan precioso que era para pescar. Este garlito se llama garlito, y tiene unos nombres preciosos. Esta parte la llaman la muerte y esta parte la llaman el alma. Fijaros qué bonito, el alma del garlito para pescar. Bueno, pues una vez tomado el relevo de Juan, quería primero introducir, antes de poneros algunas imágenes, introducir algunos datillos iniciales, ¿no? Lo primero, decir que estoy encantado de colaborar en esta sección, que me gustó muchísimo cuando me llamó Juanito. Además, estaba en ese momento que hemos pasado todos estos días, en el cual uno se siente ridículo porque hace mucha falta la ayuda y no puedes hacer nada. Y tenía esa sensación de inutilidad, de no servir más que para mí mismo. Y bueno, el hecho de proponerme esta intervención pues era un verdadero placer y una manera muy humilde de hacer algo, ¿no? Igual que los músicos están colaborando en las redes y por todas partes, pues qué bien tener un foro para los naturalistas, que nos contemos algo, que nos animemos, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues muy contento de haber sido invitado, y además fuego de campamento, qué bonito, ¿no? Siempre me ha gustado tanto el fuego de campamento, el fuego.
Hoy en día es muy difícil ir a la naturaleza y hacer fuego, pero es una sensación tan primitiva, ¿no? Cuando viajas a un país en que todavía se puede hacer fuego, como Marruecos, como, pues es un verdadero placer, algo que te une al pasado, ¿no? En ese sentido me ha encantado el nombre. Bueno, como ya ha dicho Juanito y no me alargo, pues tengo una relación muy entrañable con él. Y aunque nos vemos poco y nos hablamos poco, pero nos llevamos siempre dentro, porque es una persona que ha mantenido la llama y el fuego vivo de nuestra relación, ¿no? Y es una persona que admiro y también admiro por esto que ha hecho esta acción aquí en el confinamiento, ¿no? Espero que él también tuviera un día reservado para él y que lógicamente nos contara también su experiencia y su trayectoria profesional. De verdad que eres una persona que aprecio de verdad, de verdad. Es verdad que fue alumno mío, fijaros, cuando empecé muy pronto de acabar la carrera, en el año 79 acabé la carrera, biología, estudié en la Autónoma. Soy de esas personas que le da vergüenza decir soy biólogo porque yo tuve 2 años enteros de huelga desde octubre hasta junio y pasé un momento fatal durante la carrera personal porque era un momento crítico de la sociedad española y de nuestra historia, ¿no? Hoy en día se dice qué difícil está la vida para los jóvenes, qué duro es, todo eso es verdad, estoy completamente de acuerdo. Pero en aquella época, además de ser muy difícil el futuro, además no teníamos puntos de referencia. Y encima querías estudiar algo, querías, no sé, formarte, salir al mundo y ni siquiera podías, ¿no? Hubo unas huelgas terribles y un momento de confusión donde no había ni siquiera un punto de apoyo, un punto de referencia. Ahora los jóvenes lo tienen fatal, pero tienen puntos de referencia, saben a qué barandilla agarrarse, ¿no? Y nosotros no sabíamos a dónde agarrarnos en este país en aquella época de los años 70. Y en ese sentido, pues no me gusta decir soy biólogo, sino estudié biología en aquella época y salí como pude, ¿no? Bueno, pues nada más acabar la carrera, me salió un trabajo de dar botánica en el CEU en biológicas y para mí fue una maravilla. Muy jovencillo empecé a dar clases de botánica, criptogamia, fanerogamia, y fue una experiencia muy buena. Y fijaros qué curioso que ahora, últimamente, llevo 5 o 6 años, he vuelto a dar clase eh, y, y me he dado cuenta que sigo con el mismo esquema, sigo con la misma cabeza, sigo haciendo lo mismo que hacía entonces. O sea, un poco como en los tiempos primeros, tu desarrollo primero queda ahí y las ideas, vamos a decir, geniales, entre comillas, que uno tiene cuando es joven y cuando tiene esa energía, pues quedan para siempre, ¿no? Y ahora me veo dando las clases igual, con mis famosos esquemas mudos que llamo yo y que Juan recordará, ¿no? Total, que, bueno, hicimos unas excursiones maravillosas y mantengo el contacto con él desde aquella época, que la verdad es que él lo ha dicho, es una maravilla seguir siendo amigos. Bueno, pues también antes de poneros alguna imagen me apetecía hablar un poquito del confinamiento, por breve que sea, ¿no? Porque, pues no sé, ha sido tan tremendo, ¿no? Una cosa tan impactante, tan... Pero yo he de decir que en mi caso ha sido totalmente positivo. He vivido una experiencia personal y además en solitario porque me ha cogido con la familia separada entre Segovia y yo solo en Madrid. He estado 2 meses solo, encerrado en casa. Y bueno, he pasado muchas fases como hemos pasado todos, la fase de la preocupación, la fase del desconcierto, la fase del un poco más relajo, etcétera. Pero realmente lo he vivido muy dentro, o sea, ha sido como si te dijeran que no puedes salir, no tienes estímulos fuera y entonces tienes que buscarlo dentro y en ese sentido me ha resultado muy, muy positivo, ¿no? No puedo decir otra cosa, la verdad. Sin embargo, decir positivo me parece muy insultante porque hay muchas personas que lo están pasando muy mal, que lo han pasado muy mal y nos hemos acostumbrado a la muerte, ¿no? Terrible, al fallecimiento, con unas cifras que quién nos iba a decir que nos íbamos a acostumbrar a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, estoy muy a gusto aquí ahora con vosotros y también me apetece compartir temas relacionados con lo que estamos pasando ahora. Cuando me dijo Juan de contar algo, rápido pensé en la etnobotánica, que es mi principal actividad, ¿no? Aunque ha habido otras. Pero bueno,
y me lo planteaba de tal manera que iba a contar cosas sueltas sin ninguna preparación, un poco, pues eso, pinceladas, ¿no? Y así lo pensé, ¿no? Una vez que vi la semana pasada a los ponentes que había y el buen nivel que tenían las intervenciones, pues digo, jo, hay que preparar un poquito, porque si no, vamos a quedar un poco mal. Entonces, bueno, pues en ese sentido no he querido perder esa frescura de improvisación, de pincelada, pero bueno, he mezclado ahí una serie de cosas, incluso mezclando lo personal con lo profesional, porque nos daba pie, Juanito, a hablar de lo emotivo, me ha insistido mucho a hablar de lo emotivo y a mí eso me va mucho, o sea que siempre tiro a sacarle el jugo a las cosas y a la vida misma, ¿no? Y a mezclar profesión, vocación, relaciones y todo, ¿no? En ese sentido, pues esto es un collage, una mezcla de todo, ¿no? No quiero acabar esta presentación sin contar algo de lo que ha sido mi trayectoria en estos años, porque puede haber personas que no tengan ni idea ni no me conozcan ni nada, como es lógico, ¿no? Bueno, pues tengo 63 años y los he cumplido durante el confinamiento. He tenido un cumpleaños muy original que también me ha resultado muy positivo, en solitario, observando y bueno, en ese sentido, pues llevo, pues por lo menos desde el año 78, pues ya hacéis ahí cuenta, 42 años llevo trabajando en la profesión, ¿no? En el mundo del naturalismo, de la biología, del medio ambiente. Ya digo que no me considero ni biólogo, ni me considero investigador, ni me considero científico, porque esas palabras me parecen muy fuertes. Incluso es que me parecen, usarlas con banalidad me parece realmente penoso, ¿no? No lo soy, no tengo el genio de los investigadores, no tengo la genialidad de los científicos. Eso son palabras mayores, eso son palabras reservadas para los verdaderos genios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues he tenido mucha moral y siempre estaba ahí, ¿no? En épocas de penuria económica, nunca he tirado la toalla. Y bueno, me he mantenido siempre en lo que me gusta, que es el campo, la naturaleza y el medio ambiente y siempre pues estimulado y ha llenado mi vida clarísimamente, ¿no? Bueno, pues para los que nunca hemos tenido contacto de hablarnos, yo acabé la carrera en el año 79 y ya trabajaba en la universidad como alumno interno, bueno, colaboraba, no trabajaba. Ya digo, tuve una carrera súper terrible, con muchísimas huelgas, con una formación muy deficiente. Luego, pues tuve una beca, fui a, a Bélgica, tuve otra para Canarias, pequeñas becas de aquella época. Y luego, pues, me salió trabajo en Icona. Bueno, me salió trabajo primero en el CEU, perdón, con lo que hemos estado hablando de Juanito, de profesor de botánica y botánica en general. Luego me salió trabajo en Icona. Estuve varios años en Icona. Fue una experiencia muy interesante para mí. Fue el primer contacto con la realidad profesional de, de la vida misma, ¿no? Y en aquellos años también tan críticos del Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que ya nadie se acuerda ni siquiera de qué significaba ese nombre, ¿no? Que nosotros decíamos el IJONA, ¿no? El Instituto para la Jodienda de la Naturaleza. Pues yo tuve un trabajo allí. Estuve varios años, y aquello supuso incluso estar trabajando para el CNEAN antes de que existiera el CNEAN, ¿no? Y luego también trabajando en conservación de flora cuando nadie hablaba aquí de la conservación de la flora para Icona, ¿no? Yo creo que fui el primero, porque solo se hablaba de la conservación de la macrofauna, ¿no? El oso, el buitre negro, etcétera. Bueno, fue muy interesante. Aquel contrato se acabó de una manera brusca, además. Después vine yo de Chafarinas, donde hice también un estudio botánico para Icona, hice el primer catálogo florístico que se hizo allí. Y resulta que al volver me encontré una carta encima de la mesa que decía que el personal interino que ya no tenía trabajo. Fue una cosa increíble, ¿no? Había cambiado aquello y los interinos nos echaban. Bueno, esto fue realmente una cosa positiva para mí, ¿no? Porque yo me sentía un hombre gris, me sentía un hombre muy gris allí y veía que antes o después tenía que salir, ¿no? Y bueno, así fue la cosa. ¿Qué pasó entonces? Pues que dije, tengo un poquito de paro, el paro de aquella época era un paro muy limitado, pues me voy a dedicar a hacer la tesis, ¿no? Ya venía apuntando en mí el interés por la botánica y por la etnobotánica sobre todo. Siempre durante la carrera me gustó mucho las plantas
se me daban bien, veía que estaban ahí quietas y que era fácil estudiarlas, que uno mismo podía aprender de las plantas, pero también me gustaba la antropología. Me fascinó la asignatura de antropología, me fascinaba la etnografía y dije, uy, aquí se juntan dos campos que me llaman mucho la atención, ¿no? Y desde muy joven, pues me interesó el tema. Fui al Jardín Botánico, contacté con Ramón Morales y decidimos iniciar juntos una línea de etnobotánica en la cual nadie creía allí, ni siquiera habían oído hablar de la palabra. Y bueno, fruto de ese tiempo en el Jardín Botánico fue mi tesis y fue un poco pues los orígenes y fue cuando confirmé y cuando tiré para adelante. Al leer la tesis y al acabar la tesis, el futuro en el Jardín Botánico estaba muy difícil y yo no soy persona que pueda competir, no puedo competir con los demás, no me siento, no me va el luchar por las plazas, etcétera, no tengo fuerzas. Y entonces, pues nada, me fui del botánico con la suerte de que salió un proyecto para Europa de la WWF sobre plantas medicinales en España, hacer un estudio de plantas medicinales y la conservación. Eso hizo que hubiera que tener un local propio, una dirección para ese proyecto, ¿no? Y entonces me animé a alquilar y contacté con la empresa de Entorno, de educación ambiental y proyectos en la naturaleza, y me asocié a Entorno, que habían sido precisamente mis compañeros en Icona, en aquel primer periodo de Icona, en el pre-CNEAN, abriendo el CNEAN, ¿no? Bueno, pues entonces se abrió mi época de consultor ambiental, acabé con el proyecto de plantas medicinales, fue para mí súper productivo y después de eso ya me enganché con Entorno a colaborar de una manera como un satélite de la empresa, sin pertenecer exactamente a la empresa, pero fueron para mí muy importantes, un gran apoyo, un gran punto de referencia. Y yo tenía pues la ventaja del que trabaja por libre y a la vez el que está arropado por unos compañeros estupendos, ¿no? Así he pasado muchos años de consultor ambiental, he pasado pues la friolera de 25, 20, 20 y tantos años, 22, 23 años. Consultor ambiental, trabajando por libre, trabajando como autónomo, en la dura vida de los autónomos y más en los autónomos naturalistas o del medio ambiente, ¿no? Ha sido, bueno, estupendo, la sensación de que tú mismo te administras todo, que eres un artesano de tu trabajo, etcétera. Y bueno, pues luego llegó la crisis terrible del 2008, se vino abajo todo el medio ambiente en nuestro país, como todos sabéis. Aguantamos como pudimos hasta el 2010, con proyectos que venían de atrás, sin nada nuevo. 2011 incluso, 2000 un poquito más. Y mira la casualidad de la vida, que en aquellos tiempos, en aquel momento, Juanito, aquí presente, me propone un curso para Ecotono en su lugar de Peregrinos. Y allá que voy yo un fin de semana tan contento a dar un curso de etnobotánica, y en ese curso al final al despedirnos me dice: Juan, te voy a mandar un correo que me ha llegado que piden un botánico en una universidad europea. Y mira por dónde el mismo lunes, después de aquel curso con Juanito, escribo a la universidad europea y me responden que encajo, y un currículum que les mandé muy atrasado, porque yo siempre he sido un desastre para el currículum, no puedo con él, me moriré sin un currículum decente porque no me supera completamente. Y entonces, bueno, pues me dijeron que una entrevista. Yo dije, madre mía, me admitían en la universidad sin pasar ningún filtro, sin pasar nada. Tuve la entrevista y me cogieron porque se iba otro profesor y era una cosa urgente y había que empezar a dar clase. Y mira por dónde llevo ahora mismo, en esta trayectoria profesional, llevo aproximadamente 5 o 6 años dando clases en la Universidad Europea, la que está en Villaviciosa Odón, entre Villaviciosa y Boadilla. Y bueno, muy contento porque estoy dando unas asignaturas que me estimulan muchísimo, que me forman, que me nutren a mí personalmente y me siento muy nutrido. Y en ese sentido, una persona, un naturalista, una persona del medio ambiente tiene que sentirse que tiene aporte, que va nutriéndose, porque si no esos cimientos se te vienen abajo, se te van cayendo, ¿no? Bueno, pues, jolín, me he alargado muchísimo, perdonar, contando un poco mi trayectoria profesional, pero bueno, no creí que iba a tardar tanto. Bueno, pues ahora voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y os voy a contar algunas cosillas de etnobotánica y otras
no de etnobotánica, de otros temas. Vamos a ver si se ve bien y me dices, Juan, si estáis viendo todos bien la pantalla, si estoy compartiendo adecuadamente. ¿Lo estáis viendo bien? Sí, está pantalla completa, muy bien. De acuerdo. Bueno, pues aquí empezamos, después del rollete que os he contado. Pues vamos, este es el objeto que os he enseñado, recién hecho por un vecino de mi pueblecillo, de mi aldea de Segovia. Fijaros qué maravilla, ¿no? Fijaros ahí fijaros eso que se llama la muerte, la muerte. Fijaros eso que se llama el alma, el alma. Qué bonito, ¿no? Qué poético. Bueno, yo he llamado a mi intervención pinceladas. ¿Por qué? Pues porque me gustan mucho las pinceladas. En esta vida las cosas, a veces hay personas que las tienen muy claras y otras personas que no las tenemos tan claras. Todo es relativo, ¿no? Hay personas que ven el blanco y otras que ven el negro y todo es gris, como sabemos. Las pinceladas me gustan porque las pinceladas son como toques en el puzzle de la vida, ¿no? En el puzzle de la vida es unir pinceladas y entre eso pues sacar pues algo que entienda, que te haga entender qué haces aquí y hacia dónde vas, ¿no? He elegido el cedro como portada porque tiene las hojas en pincel y eso me gusta mucho. El pincelito, ahí tenéis el pincelito del cedro, sus ramas secundarias con sus hojas pequeñitas, ¿no? Hojas en pincel, no lo olvidéis, cedro, los cedros, ¿no? Bueno, pues cada acícula, cada hojita del pincel va a ser uno de los temas que voy a tocar, 6, 8 temas por ahí sueltos, ¿no? Bueno, pues lo primero que voy a poner es una foto mía de jovencillo, Gredos. Resulta que el confinamiento nos ha servido para la nostalgia. Y ha sido interesante tener un tiempo como el tiempo que yo creo que debes de tener cuando te jubilas, ¿no? De echar un poco la vista atrás. Y un amigo que está aquí presente, que se llama Pedro Carrera en esta foto, fue el que me inició en la montaña, compañero de colegio. Y me mandó esta foto que yo no la recordaba haberla visto nunca, me la mandó estos días, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, con 14, 15 años, tenemos 14 o 15 años, en Gredos, la primera vez que nos lanzábamos, ¿no? En aquella época viajar a la montaña era algo mucho más sencillo que ahora y mucho más complicado porque ni había mapas ni ninguna referencia. Bueno, pues me gustaba empezar con mi aspecto en aquella época y mis inicios en la naturaleza, ¿no? Que vienen de esta época de poder ir libre al campo y también de mi padre, ¿no? Que era persona amante del campo y que me llevaba a la nieve y que la verdad es que sí que me dejó un pozo y todos los domingos o la mayoría de los domingos nos íbamos a la casa de campo, a la sierra, a la nieve, donde fuera. Ahí me tenéis en el cole, con 14, 15 años también. Bueno, pues el confinamiento ha sido poco duro porque acabábamos de hacer una excursión a Gredos con dos compañeros que probablemente me estén oyendo, José Antonio y Helios. Habíamos estado en el mes de febrero en la Sierra de la Solana, que es la parte abulense de la Sierra de Béjar. Y nos habíamos empapado de esa naturaleza, había muy poquita nieve entonces, y entonces habíamos vivido un momento muy salvaje y en ese sentido, pues sí que he tenido todo el tiempo la sensación de que tenía muy reciente mi necesidad de naturaleza, que cada vez es mayor y cada vez siento una verdadera atracción y no puedo vivir sin ello, sin el aire libre, sin la naturaleza. Así estaban los servales, desnudos completamente, con sus maravillosos troncos. Así estarán en el mes de agosto, este año también. Estarán con sus frutos, los famosos servales o Sorbus aucuparia. Bueno, pues vamos con Gredos. Hemos empezado con Gredos y los orígenes. Os he puesto esto en el anuncio de mi intervención y todo eso os llamaba mucho la atención. También estuve en Marruecos con mi amigo Helios, que creo que me estará escuchando. Estuve en Marruecos con él en enero, en Reyes, en la época de Reyes. También eso fue un viaje de enriquecimiento etnobotánico, de enriquecimiento paisajístico, de vagar por esas tierras que son tan maravillosas que no hay más que echarse al monte. Bueno, pues esta foto es de esa y tiene mucho que ver con la charla porque estáis viendo unos cepillos de dientes que venden en los mercados. Estos cepillos de dientes se va usando cada palillo, son unos mondadientes perfectos y los llaman allí el quelá. Nosotros decimos biznaga en español, en castellano.
es una planta que tiene muchísima miga, que de cada tema que estoy sacando os podría contar muchísimas cosas, pero vamos a pasar por encima, ¿no? Porque no tenemos más remedio. Esta planta, aparte de su uso como dentífrico, bueno, como mondadientes y como cepillo de dientes, también se usa en Málaga para aportar flores, como base de flores, con el nombre de biznaga, y tiene un producto medicinal muy interesante y muy tóxico, que se utiliza, se ha investigado mucho para la quelina o biznaguina, que se utiliza para la angina de pecho, una planta súper interesante y que damos en clase, en las clases que doy yo de farmacognosia, de principios activos de las plantas y fitoquímica de las plantas. Pues ahí tenéis la biznaga o amnibiznaga en latín, vendida en un mercadillo de Marruecos para limpiarse los dientes. Bueno, yo he trabajado en muchas cosillas dentro de la botánica, siempre me he mantenido fiel a las plantas. He trabajado algo en geobotánica, algo en bosques, algo en conservación, en especies protegidas. He trabajado bastante en divulgación, en educación ambiental, pero el motivo principal de mi trabajo en botánica, lo que más ha destacado, se puede decir, y lo que más pasión he sentido, aunque por todo he sentido pasión, ha sido la etnobotánica, porque se juntaba lo que os he dicho, las plantas y el hombre y el ser humano, una antropología de las plantas, ¿no? Y la etnobotánica siempre me ha gustado porque te lleva a caminos insospechados. Puedes llevar por la etnobotánica, no sé, a la magia, a la pintura, a la poesía. Bueno, es un campo realmente increíble, ¿no? Entonces, bueno, más me hubiera dedicado a la etnobotánica, más. Si hubiera podido, me hubiera dedicado en cuerpo y alma, pero las circunstancias siempre de ganarse la vida, de los contratos, de la lucha por la supervivencia, pues no te permiten, pero siempre lo he mantenido vivo, siempre he mantenido vivo este tema. Ahí tenéis lo que es la etnobotánica, no hay más que ver cualquier imagen de las que os he mostrado antes o de las que os estoy mostrando ahora. Ahí tenéis cómo estoy trabajando con el material humano, sin más, y no estoy haciendo más que anotando, preguntando, saber preguntar, saber sentirse afín a la persona, saber conectar, que sientan que lo que tú preguntas, que lo que ellos saben te interesa. Y entonces la gente fluye, y la gente tiene mucho que contar, cualquier persona tiene mucho que contar. La gente en el mundo rural tiene mucho que contar, no tienen por qué tener ningún estudio ni nada. Hay tantas cosas que no os podéis imaginar cuántas cosas hay que se nos están escapando y cuántas cosas hay que no vienen en Google ni en Internet. Es curioso. Bueno, pues esas dos imágenes ilustran mi trabajo. Ahí tenéis a mis viejitos. He estado haciendo un trabajo el último casi 2 años con una beca de investigación que me dio la Diputación de Segovia sobre usos tradicionales en Segovia, una continuación de un libro que yo ya hice en el año 2000. En el año 2000 ya hice un trabajo del cual estoy muy orgulloso y ese trabajo tuve la suerte de que se ha podido continuar, pero esta vez lo he continuado dando prioridad a la persona. En aquella época yo hice un trabajo que partía de la planta, de mi formación botánica, pero ahora, después de 40 años, o 20 años en este caso, 2020, perdón, 2200, en este caso, pues hemos partido de la persona y hemos ido a la planta. O sea, la planta es he derivado un poco a una antropología, o sé cómo la podemos llamar, ¿no? Ahí tenéis a mis viejitos, nada más mirar, y no tan viejitos, porque hay personas que no son más que de 60, 70 y tienen mucho que contar. Bueno, pues no hay más que mirar estas fotos y cada una de estas historias podría contaros, pues, hablaros un rato largo, ¿no? Espero que algún día salga publicado este libro, que está ya entregado, admitido, etcétera, pero que tiene muchos problemas para su publicación debido al momento que vivimos, al estado político de Segovia, de la Diputación, etcétera. Entonces ya me han sugerido que incluso podría no publicarse porque no tienen obligación segura, pero yo la verdad es que el trabajo lo he hecho, el trabajo lo he disfrutado y lo demás casi me da igual. Bueno, pues no voy a contaros nada porque es que aquí hay tanto que contar, pero sí que os voy a ampliar aquí a esta persona, a ver si puedo ampliar, porque ha fallecido con el coronavirus. Seguro que habrá más personas que habrán fallecido. Felipe le pude entrevistar en la residencia de Aranda de Duero. Era de la Serrezuela, 60 años pastor, en un pueblecito perdido con poquísimos habitantes que está en la Serrezuela de Pradales.
Tuve una conversación con él interesantísima, lo que me contó, lo que sabía de las ovejas, Dios mío. Te podía dar no sé cuántas clases de ovejas, sabía todo de las ovejas, me dejó impresionado. Bueno, pues ha fallecido, me he enterado por mi contacto que ha fallecido, como habrá habido otras personas que habrán fallecido. Bueno, también la entrevista en una residencia me hizo pensar sobre la influencia que tienen las residencias en las personas mayores. La verdad es que no me gustaría ir a una residencia, ¿sabéis por qué? Porque el trato físico está muy bien, pero la cabeza se atrofia, la cabeza se enlentece. Veía personas muy vivas que pierden porque te dan todo menos el estímulo de la cabeza. La cabeza es lo más importante. Entonces, bueno, pues eso es una reflexión que me dice, bueno, aquí hay unos personajes súper interesantes que no voy a contar. Fijaros, los que menos llaman la atención, esta parejita ha sido la entrevista número 1 de todas. Son de Ituero y Lama. Ituero y Lama está en la provincia de Segovia, es un pueblo perdido, súper curioso, de tantos sitios desconocidos que hay, ¿no? Siempre nos vamos a la alta montaña, nos vamos a lo bonito, estamos siempre con lo espectacular, pero cualquier aldea, cualquier lugar perdido, cualquier lugar vulgar, tiene tanto de interés. Bueno, pues esta pareja, la verdad, bueno, aparte de tener un buen humor segoviano impresionante, pues tienen, pues impresionante. Me dieron una clase de encina, de las bellotas, bueno, es que no os cuento nada porque va, es espectacular. Bueno, pues nos vamos con, bueno, más viejetes, ¿no? Fijaros estas construcciones. La etnobotánica te lleva a tantas cosas. Fijaros estas construcciones de piedra con bóveda por oposición, sin nada entre medias, seco, pared seca, ¿no? Ahí es donde trabajaban los pastores de la comarca que rodea al Duratón. El Parque del Duratón es muy famoso, va mucho turismo, pero no se enteran de nada. No saben lo que hay alrededor. Hay una región alrededor del Duratón perdida que es súper interesante, súper, Hinojosas, Valseca, etc. Este señor también le destacaría, que Manuel, de Villaseca, qué tío. Un tío vocacional, ¿no? Un tío que no se jubila porque dice, es que mis hijos no quieren seguir con las ovejas y es que me da pena, es que no puedo dejarlas. Bueno, qué personaje, ¿te acuerdas tanto de estas personas? Aquí tenéis otro personaje, 90 y no sé cuántos años, no sé si tenía 96. Enseñaba todavía la iglesia románica de Sotillo, todavía. Bueno, ¿y qué me decís de esa cara? 90 y no sé cuántos años. En fin. Bueno, este es un poco mi sueño. Este es mi sueño. No sé si será alcanzable o no. Si se alcanza bien y si no se alcanza también. Me gustaría acabar mi trayectoria etnobotánica en este planeta haciendo un pequeño museo rural sin grandes pretensiones, ¿no? Y ese es un local que tengo comprado para restaurarlo y para hacer un pequeño museíto que exponga el material que tengo y que, no sé, que dé una pincelada de lo que es esto en nuestro país, ¿no? Lo que es la etnobotánica en nuestro país y bueno, ya veremos, ¿no? Por dónde sale. También me están escuchando algunos amigos que me están ayudando en este difícil proceso de encontrar dinero. Yo la verdad es que no valgo para buscar dinero, ni me gusta ni pienso hacerlo porque no sé que no hay mucho futuro, o sea que si me vienen a buscar saldrá y si no, pues ahí se quedará que vale mucho más esa ruina que el dinero que puede haber valido, ¿no? Bueno, esta es un poco, está en la aldeíta donde vamos y donde tenemos casa, que es una aldea de la tierra de Pinares segoviana. Bueno, pues vamos para adelante. En estos días de confinamiento vi un programa de los de la tele, de la 2, que hablaba de los sueños y recomendaba apuntar los sueños cada noche, tener un cuaderno en la mesilla y apuntar los sueños. La verdad es que lo he estado haciendo, pero el fracaso ha sido total porque nunca te acuerdas, estás seguro que has soñado, pero en mi caso 1 de cada 100 días me acuerdo de lo que he soñado. En ese sentido ha sido un fracaso el cuadernito de los sueños. Bueno, pues yo voy a empezar por el libro. Sabéis que Emilio, en estas jornadas se Emilio, ¿me oyes? recomienda un libro al final. No sé si me Entonces, oyes. bueno, No. ¿me dices, Juanito?
Sí, como creo que, no sé Me si estoy esto es otro enrollando. bloque o tal. No, no, que va Me fenomenal y estoy enrollando como las lapas. me da corte cortarte. No, no, es con lo que te comenté, que a lo mejor cuando había algunas preguntas era bueno parar Bien, un segundito, si te parece de bien. acuerdo. Sí, yo estoy yendo lo más deprisa porque os he contado un rollete de No, mi trayectoria y estoy yendo lo más deprisa posible, pero estoy no abierto a corras. todo. Lo que no quiero es alargarme, ¿eh? No, 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 no corras, no corras. Eso no lo ¿Qué queremos. hago? Lo que queremos es que el fuego campamento uno se tome las cosas con tranquilidad y las disfrutemos todos. Vale. Creo que Javi ha recogido algunas preguntas, o eso espero, si no ha perdido cobertura. Dime. Ahí está Javi, ahí le Aquí tienes, estoy. venga. Hola, Adelante, Javi. Emilio. Mira, pues sí hay algunas preguntas. Había gente con curiosidad si todavía se utiliza el utensilio de pesca que has enseñado al principio. No, para nada. Eso era un garlito. Es que todo tiene una amiga detrás. Eso todavía queda un señor que lo hace en mi pueblo y amigo mío, pero ya nadie lo sabe hacer. En un curso que dimos de etnobotánica intentamos aprender y era dificilísimo. Se utiliza el junco fino, ¿eh? Que es un junquito Scirpus no sé qué. Bueno, la cosa es que no se usa y además no se puede usar porque ese río va mucho más bajo y ya no tiene freza, no tiene los peces que subían antes que lo hacían por San José. O sea que ni el sitio, ni la persona que lo haga, ni el río es lo que era, ni hay peces, ¿vale? Vale. Luego me hacían una pregunta por aquí. ¿Cómo puedo hacer un refugio botánico en zona urbana? O si conoces algún proyecto en ciudades pequeñas y demás de este tipo. Refugio botánico nos estamos refiriendo a mantenimiento de la biodiversidad silvestre urbana, me imagino, ¿no? Pues me imagino. Fitodiversidad silvestre humana. Vamos a hablar dentro de un ratito. Una de las pinceladas habla de la flora urbana y lo que he observado yendo a tirar la basura y a la compra. Lo dejamos para luego, ¿vale? Venga, perfecto. Siguiente. Pregunta Gonzalo si se sigue utilizando medicina tradicional basada en plantas medicinales en España, por la experiencia que tienes. Sí, la respuesta es sí. Poco, pero sí. Hay plantas que son súper utilizadas, continúan siendo la manzanilla, la malva. Poco, pero sí. Hay vestigios. La aculturación es tremenda, ¿no? Es tremendo, tremendo. También voy a hablar luego, porque luego voy a pasar a los últimos estudios que hemos hecho. Pero le puedo decir que sí, que en algunas regiones más que en otras, Andalucía, Levante quizá más, pero vivimos un momento de cambio total y hay una mezcla total entre lo que viene en los libros, lo que viene en internet, lo que dicen en la tele y lo rural. Pero sí, se puede decir que se utilizan plantas medicinales, pero hay que saber separar el polvo de la paja y queda muy poquito de lo tradicional, tradicional, auténtico, de lo que viene de nuestra cultura oral del pasado. Más cosillas. Muy bien. Pues por aquí preguntan también qué opinas con el tema de la España vaciada, de toda la pérdida de cultura ancestral que se está produciendo. Vivo en una contradicción interna terrorífica sobre ese tema. Soy de las personas que están casi de acuerdo con la España vaciada. Yo siempre digo, bueno, primero no me gusta nada la palabra, en todo caso España vacía, pero no me gusta ninguna de las dos. Siempre digo, bendita España vacía y que no se enteren los de las ciudades. Fijaros qué burrada, me pondríais verde si digo esa burrada. En fin, es una pena el extremo del vaciamiento, claro, en el que se pierden los agroecosistemas, en el que se pierde la malla agroecológica de los pueblos, etcétera. Ese extremo es terrible, pero un mínimo de vaciamiento, un mínimo de expansión del espíritu, un mínimo, y es una bendición. Nuestras regiones como Teruel, Soria, quizá los que viven allí me pondrán verde, pero yo creo que es una bendición que este país tenga España vaciada y nos va a salvar en relación con Europa. Y entonces, bueno, pues vivo en una contradicción interna porque eso te lo digo ahora, pero luego me voy al Alto Tajo a hacer un trabajo de etnobotánica y se me cae el alma a los pies, porque tengo que irme a Guadalajara capital a entrevistar, tengo que irme a tal, ya hay unos neorurales, todo se mezcla y quedan 4 cositas de esos pueblos del pasado. O sea, entendedme, no es blanco ni es negro, es terrible. Estoy a favor de la España vacía y que se vacíe en muchas zonas y que no haya presión y que la gente se concentre en ciudades,
pero por otra parte no quiero que se acaben los ecosistemas, los agroecosistemas y el equilibrio entre el mundo rural y el medio ambiente. O sea que difícil responder. Pues mira, Emilio, preguntan también si mantienes relación con alguno de tus informantes. Uy, muchísimos. Mirad, la etnobotánica, lo que saca uno de la etnobotánica, como en tantas otras cosas en la vida, es el contacto humano. Al final, ¿con qué te quedas? Te quedas con el contacto humano. Yo he hecho grandes amistades con personas que no tienen nada que ver conmigo. Personas que no tienen nada que ver intelectualmente y me he hecho amistades, pero de estas de mirarte a los ojos y entenderte perfectamente, ¿no? Mantengo muchos contactos. Muchos, ¿eh? En muchos sitios de España y son unos contactos realmente entrañables. En algunos casos he llegado a valorizar a esa persona en un mundo en el que solo cuenta la tele y esas cosas, pero como hay otro mundo que está ahí, esas personas en mí han visto a alguien que ha tocado la tecla de ese otro mundo que existe. Tengo muchos amigos, ¿eh? Y es lo mejor que tengo de este trabajo. Creo que no se te oye, Javi. A ver, ¿me A ver, oyes? ahora. Ahora sí. Te preguntaba, Juan, que una más, ¿seguimos? Pues pon una más y después ya continuamos. Sí, porque Venga. queda mucho rollo. Vale. No te Adelante. preocupes. Vale. Preguntan, ¿qué crees que ha sufrido mayor regresión? ¿El conocimiento popular de la biodiversidad o la propia biodiversidad en España? Son dos cosas inseparables para mí. Totalmente unidas, imposible separarlas. La biodiversidad tiene un concepto adherido que es el conocimiento tradicional de esa biodiversidad. Y eso va tal cual, o sea, el acebuche no se comprende como especie silvestre si no se comprende cómo se ha manejado, si no se comprende cómo somos capaces de comer acebuchinas que serían intragables porque son completamente amargas, imposibles de tragar. O sea que es una pregunta que yo creo que no tiene respuesta porque no se puede separar, es imposible. Y nos estamos dejando escapar una cosa y la otra y van unidas. Pues fenómeno, Emilio. Te dejamos solo otra vez ante el peligro. Pues nada, voy a intentar ir un poquito más deprisa porque, joder, es que... No corras, por favor, Mira, no corras. voy a ir por el libro. Al final, en estas jornadas es muy bonito que se recomienda un libro. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de leer un libro de confinamiento que es como si te viene como anillo al dedo, ¿no? A todo lo que te ronda la cabeza, zas. Este libro yo estaba detrás de él, pero claro, es tan gordo. Yo leo muy poco, aunque no os lo creáis, ¿eh? Soy muy vago para leer, me cuesta leer y solo leo cuando no me queda más remedio y por temas de clases y tal, pero me cuesta mucho la literatura, me cuesta mucho escribir y leer. Entonces, bueno, este libro tiene, yo no sé, lo tengo aquí mismo y tiene, bueno, esperar un momento, 640 páginas, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo al libro del río, que seguramente algunos conoceréis. 700 páginas, ¿no? A ver si me pinta esto, sí, 700 páginas. Entonces le tenía, que me lo habían regalado y no había manera de meterle el diente, ¿no? Porque digo, y es que parece que estado preparado este momento para leerlo, ¿no? Y además es un libro que lo bebes y te lo bebes, como digo, ¿no? Bueno, además es que es de un personaje soy fans de este personaje, ¿no? Todos tenemos nuestros fans, muchos, varios. Yo soy fans de este personaje, ¿no? Que se llamaba Richard Schultes y que además le conocí personalmente, increíble. En el año 92 vino a España invitado por el Congreso de Etnobotánica España 92, Etnobotánica 92, algo que se ha quedado enterrado en el tiempo, que en este país con motivo del 92 se organizó también un Congreso de Etnobotánica Internacional tremendo que agrupó en Córdoba, en el Jardín Botánico de Córdoba, primer museo y primer jardín etnobotánico de España, a cantidad de gente internacional, ¿no? Aquello fue un acontecimiento tremendo, al que yo asistí y al que Schultes fue y dio una conferencia y escribió algunas cosas, o sea, que le llegué a conocer en un estado que veréis en una foto siguiente. Bueno, pues este libro está hecho por uno de sus discípulos, fue una persona que creó muchos discípulos en su universidad en Harvard, todos relacionados con la etnobotánica y la etnofarmacología. Un poco se le puede considerar
el padre de la etnobotánica y la etnofarmacología reciente, ¿no? Y un gran conocedor de las plantas psicoactivas, ¿no? Un personaje súper interesante que os recomiendo por lo menos que sepáis quién es. A su vez, ¿quién es? A su vez él tenía un ídolo, un gran fan, que era también Richard Spruce. Richard Spruce era un escocés que se fue al Amazonas, se perdió en el Amazonas, fue el primero que describió la ayahuasca, el yagué, el curare, todas estas plantas. Entonces, Schultes va siguiendo los pasos de Richard Spruce. Entonces, bueno, pues es un fans detrás de otro fans, ¿no? Y Wade Davis, el autor de este libro, es el discípulo y fans de Schultes, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, qué libro, señores, qué libro. Impresionante, ¿no? Impresionante. Pero es que además yo tenía este libro, que ya lo había medio leído, pero no lo había rematado, de él también, donde pone fotos del Amazonas, de su época de juventud. Pasó 14 años en el Amazonas, o 13 o 14 años en el Amazonas, en la Amazonía colombiana, ¿no? Entonces estos dos libros me los he leído, son complementarios y han sido para mí pues un poco, pues no sé, como el sentirme, estamos en España, ¿no? La etnobotánica no hay que irse al Amazonas, no hay que irse al África Negra, a Papúa, para nada. En nuestro país hay cantidad de cosas, ahí habéis visto a mis viejitos, pero claro, es apasionante ver la etnobotánica indígena, emocionarse con los conocimientos que tenían estas culturas y que tienen en parte, ¿no? Que son los orígenes de la etnobotánica, que engendra realmente Schultes, por lo menos de una etnobotánica reciente, porque la etnobotánica viene desde el hombre de Neandertal, el paleolítico y el neolítico, ¿no? Esos grandes antepasados nuestros que eran tan listos que se daban cuenta de que las plantas se podían utilizar para cualquier cosa. Bueno, pues aquí tenéis a Schultes como yo le conocí en Córdoba, cuando vino a Córdoba. Moriría en el año... aquí vino en el 92, creo que murió en el 97, creo que murió, si no me falla la memoria, creo que murió en 1997, y fijaros qué cosa que el país aquí hizo una reseña de Schultes en el país, fue una cosa sorprendente, sacando esta foto, donde él está ahí aspirando, dice tabaco, yo no sé, yo creo que será más bien yagué, pero dice, yopo, perdón, pero dice tabaco. Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Ahí tenéis un poco la historia de este hombre, ¿no? El padre de nuestra, el Fonker, pero a nivel mundial, ¿no? De la etnobotánica. Bueno, pues nada más, no me enrollo más, ¿no? El bosque que cura, qué bonito, el bosque que cura. ¿Eh? La, ¿cómo le dicen a la selva amazónica? El IA, la ilea, perdón, la ilea amazónica, la ilea, qué bonita palabra, la ilea, el bosque amazónico tropical. Bueno, estos son diapositivas de clase. Fijaros qué casualidad que esta semana tengo que dar online los alcaloides y tengo que hablar de todas estas sustancias con las que trabajaban estos etnobotánicos, ¿no? El misterio del curare, cómo hacer curare para cazar, cómo el curare fue la base de los anestesiantes en cirugía. Gracias a la tubocurarina, al alcaloide aislado de tubocurarina, a partir de los estudios de Schultes y Spruce y otros, se investigó los anestesiantes que hoy en día usamos en cirugía, ¿no? Bueno, esto es verdaderamente apasionante, ¿no? Bueno, pues para allá que vamos. Tengo que dar esta semana alcaloides. ¿Qué sustancias los alcaloides? No sé si os habéis para pensar lo que son los alcaloides. Sustancias activas a dosis mínimas, sustancias que actúan sobre el sistema nervioso, sustancias que interfieren en nuestros transmisores neurotransmisores, ¿no? Que nos pueden hacer cambiar totalmente la visión del mundo, la visión de la vida, ¿no? Fijaros, incluso hay autores, no a lo tonto, que nos llegan a decir que los alcaloides podrían ser el origen de las religiones, el consumo de alcaloides psicoactivos o psicodislépticos. Esto, fijaros, esto que ha condicionado la existencia humana, ¿no? Es que es tan tremendo como una sustancia química existente sobre todo en las plantas ha podido condicionar el hecho de que exista la religión y que eso haya cambiado y haya hecho evolucionar el mundo. Bueno, aquí tenemos, esto es una E, no sé por qué lo he puesto mal. Aquí tenemos unas fotos mías y de mi amigo Manuel Macía. Manolo Macía, Manuel Macía. Tuve la suerte de hacer una pequeña incursión
en el mundo de la etnobotánica y etnoecología tropical gracias a Manolo Macía, actual profesor de la Universidad Autónoma del Departamento de Botánica, que más joven que yo fue allí a trabajar en etnobotánica y a hacer la tesis, y tuvo la suerte de contactar con los guaraníes, también llamados aucas, y así gracias a él tuve la suerte de conocer a este personaje que se llama Huepe, que se llamaba, y que bueno, fue impresionante, ¿no? El poco contacto que he tenido con la etnobotánica tropical, indigenista, la emoción del indigenismo, como digo yo, ¿no? Pues fue con este hombre. Y fijaros que en el libro que os he hablado, un capítulo está dedicado a los guaraní, con los cuales estuvo Wade Davis, parece que no estuvo Schultes, y un capítulo habla de un tal Huepe. Y yo sospecho, y lo he leído varias veces, sospecho que es este mismo personaje el que aparece en el libro. Un personaje del cual os tendría mucho que contar. Solo deciros que estaba medio ciego cuando yo le conocí y iba dando machetazos a los árboles del bosque, lo cogía, olía y nos decía qué árbol era por el olor al dar un machetazo al tronco. Impresionante, no voy a hablar más de él, pero realmente me apetecía que veáis una imagen. Ahí tenéis la tubocurarina, vimos preparar el curare, vimos cazar con cerbatana. En fin, muchas veces he llegado a pensar que el uso de venenos en Sudamérica o en otras culturas, o en África, el estrofanto, etcétera, para cazar, para comer, ha podido ser la base del uso de alucinógenos. Porque al probar las sustancias, al probar estos venenos, pues están tan cerca, lo tóxico está tan cerca de lo psicoactivo que he llegado a pensar que tiene una relación enorme, ¿no? Schultes era un experto en psicoactivos. Fue un poco una de sus obsesiones de investigación y es apasionante, ¿no? El mundo de los enteógenos. Hay una rama de la etnobotánica que, para los que no estéis familiarizados, se llama enteobotánica. Es una rama de la etnobotánica que también incluye la micología, los hongos, enteos, de comunicación con los dioses, el uso de enteógenos, de sustancias que son psicodislépticas, que te cambian la percepción del intelecto. Es un mundo apasionante, ¿no? Las personas que hayan tenido experiencia con estas plantas sabrán muy bien de lo que estoy hablando y sabrán muy bien que te remueven completamente por dentro y que es una pena el miedo que sentimos por estas sustancias, ¿no? Porque realmente son súper interesantes y hoy en día se están utilizando muchísimo en psiquiatría, ¿no? Y apuntan a ser uno de los futuros en la medicina psiquiátrica, en los principios activos de estas plantas. Vemos ahí pues diferentes, pues ya sabéis, el yagué, la ayahuasca, no me voy a enrollar, la liana del ahorcado, liana del diablo, en fin, Banisteriopsis caapi, etcétera. Schultes también trabajó en México y en el libro también aparece sus estudios en México con el peyote, con los hongos. Es muy, muy bueno. O sea que también se remonta a los años 30 y los años principios 40, donde él fue a México a la investigación de cuáles eran las sustancias que utilizaban estos chamanes para adorar, a comunicarse con sus dioses, ¿no? Bueno, pues ya no voy a hablar más de esto. Ya he recomendado un libro, El río de Schultes, y también el libro del mismo Schultes que se llama Donde reinan los dioses. Bueno, a la coca le dedica varios capítulos, es apasionante. Siempre nos han vendido que la coca es una droga de la que se saca la cocaína, que es un problema, pero hay mucho más que decir. En esta hoja hay tantas cosas, ¿no? Y es un estimulante usado en infusión como lo puede ser la cafeína o la teína, muy interesante y con otro tipo de propiedades incluso mejores que la teína y la cafeína. Bueno, pues también habla mucho del yoko guaraná, lo que tomaban como cafeína allí en el Amazonas. Bueno, pues nos venimos a España. El confinamiento nos ha dado también la posibilidad de intentar, porque es tan difícil acabar las cosas, acabar algunos trabajos que teníamos a medias y que no conseguimos acabar. Yo tengo muchísimos trabajos de campo empezados en diferentes fases y no acabados, ¿no? de etnobotánica. Y muchos no se acabarán porque es que cuesta tanto acabar. O sea, entre lo que es el campo, que es tan agradable y tan placentero, y lo que es el papel, la publicación o lo que queramos, este camino es tan sumamente doloroso y es tan el largo y tortuoso camino, ¿no? De la canción de los Beatles, que nunca se llega a este fin, ¿no? Uno se queda aquí y bienvenido quedarse en la fase campo y por lo menos haber conocido lo que has conocido por ahí.
Bueno, teníamos un trabajo a medias en la Maragatería Alta, por eso me he venido a la Maragatería Alta. Y en estos días me dediqué a acabarlo. Cuando pude concentrarme después del impacto del coronavirus, que al principio no tenía uno todo el tiempo, pero no se podía casi concentrar en nada, pues entonces ya me centré en intentar acabar. Bueno, pues la Maragatería es una región muy interesante que se queda ahí a caballo entre Galicia, el Bierzo y el Páramo Leonés. Y bueno, pues aquí tenéis a un personaje que seguro que os suena, esta mujer, por lo menos a los del mundo naturalístico y el mundo de la autónoma y el mundo. Se llama Cristina Bernis. Es hija de Francisco Bernis, el famoso ornitólogo, pionero de tantas cosas en nuestro país. Bueno, pues con ella, que fue mi profesora de antropología y me estimuló mucho en esta materia, pues habíamos hablado, ella ha trabajado toda su vida en la Maragatería Alta y me dijo que por qué no íbamos y hacíamos un estudio etnobotánico con los materiales que ella tenía, etcétera. Y bueno, pues estaba acabándolo en compañía de ella por videoconferencia y ahí estamos, que yo creo que saldrá un trabajo muy majo. Con muy poco campo sale una cantidad de datos que parece mentira, ¿no? Es lo que hablábamos antes. La Maragatería Alta está despoblándose, solo se puebla en verano. Es una pena, pero hemos rastreado cantidad de cosas interesantes y muchas otras que se están perdiendo. Aquí tenéis una entrevista con un informante, aquí tenéis los palos que se utilizaban para mallar o majar el centeno antiguamente, hechos de madera de castaño. Cada cosa tiene su matiz en etnobotánica, no vale cualquier madera, no vale cualquier cosa. Y bueno, en este caso lo que me ha apetecido es poneros simplemente una frase, porque ahora viene junio, San Juan, que es la época que en el mundo rural español se ha considerado siempre como la mejor para recoger plantas medicinales, porque tienen más propiedades. Dice el saber popular que por San Juan las plantas, aparte que están en plena floración, tienen más propiedades, ¿no? Hay esa unión entre el mito y la realidad, que es la fenología de esa época del año, que da entre consecuencia pues esa frase tan bonita que recogimos en la Maragatería, que dice: entre San Juan y San Pedro todas las flores cogí, menos la de la verbena, porque no la conocí. Es muy bonito también la lingüística y todos los chascarrillos que recoge uno por ahí, que muestran el ingenio. Bueno, pues he intentado acabar un trabajito en la Maragatería que está a medias. He intentado trabajar, avanzar en un trabajito que hacemos con otro compañero en la demanda, en Burgos, que no os he puesto imágenes. He intentado avanzar un trabajo que estamos haciendo de odontología tradicional, igual que habéis visto eso del cepillo de dientes, pues en España, que se usaba antiguamente para los dolores de muelas y para la caries. Precisamente tengo una conversación pendiente con Juanito, que cuando estuvo en Paraguay, su famosa aventura de Paraguay, me trajo una raíz que usaban allí como anestesiante de la boca y que era espectacular. Te la metías una micra, 1 milímetro de la raíz en la boca y se te dormía completamente la boca, ¿no? Ya le he dicho que me tiene que refrescar la memoria en ese tema para nuestro nuevo artículo sobre odontología tradicional. Bueno, pues cambiamos de tema, nos vamos a otro pincelito, otra pincelada. Esta ya nos habla de mi barrio. Vivo cerquita de la M40, como os dije, me he quedado en Madrid, aunque siempre tengo la cabeza en el campo, vivimos en la ciudad. Y este es el aspecto que presenta salir de casa, ir a comprar el pan o tirar la basura, ¿no? Impresionante, ¿no? Entre lo que ha llovido, entre el pisoteo, etcétera. Bueno, pues nada, uno aprovechaba para ir a la compra o ir a tirar la basura y se fijaba año tras año, todas las primaveras, fijándonos en el medio urbano. Si no podemos ir al campo, podemos mirar la ciudad con ojos naturalísticos, los árboles, en fin, que esto es una maravilla también, ¿no? Si me cortan las alas para ir lejos, pues puedo ir cerca y siempre sacaré algo. Así están los descampados de Madrid, es una verdadera maravilla. Bueno, pues ¿cuál será mi sorpresa? Que he descubierto varias especies nuevas para mí saliendo por el pan, ¿no? Y bueno, pues ha sido realmente ponerse con la lupa, ponerse con las guías y disfrutar de estas plantas, que las plantas están para disfrutar de ellas, ¿no? Más que para hacer trabajos, que está muy bien, pues también para disfrutar, ¿no? Aquí tenéis el Urospermum, aquí tenéis una que no conocía yo, Galium murale. Aquí tenéis otra que tampoco conocía yo la especie. Aquí tenéis el Trifolium hirtum. Qué bien puesto el nombre, hirtum, con pelos rígidos, lleno de un trébol de pelos rígidos.
Aquí tenéis una plantita maravillosa de la que está llena la ciudad, que florece cuando atardece. No veréis esas flores hasta que no lleguen las 10 de la noche. Entre 9:30 y 10 empieza a abrir sus flores y se llama en latín Silene nocturna, la planta de la noche. Su fragancia y su flor es expuesta solo a los habitantes de la noche. Aquí tenéis el Galium murale que he aprendido en estos días. Aquí tenéis la Verónica arvensis que he aprendido en estos días. En fin, tratando de sentir las plantas cerca en el barrio. Bueno, y ahora vamos a hablar de olores. Los olores del barrio, los olores de Madrid. No sé si os habéis dado cuenta, seguro que los que sois observadores sí, pero que Madrid empieza a oler a partir del 20 o el 25 de abril, empieza a oler de una manera muy especial. Un olor así un poco dulzón, un poco que se aumenta al atardecer, que resulta incluso empalagoso si es muy intenso. Pues corresponde el olor a un árbol que hay plantado en Madrid, que se llama el árbol del paraíso, le decimos más que nada, ¿no? El árbol del Airón, el paraíso. Pero a mí me gusta más un nombre muy bonito, recogido en la zona de Aragón y en la zona de La Mancha también, que le dicen el pangino. Qué bonito nombre, pangino, ¿no? También pangí, el pangí. Bueno, es un árbol que recuerda a un olivo, de hecho también le llaman en francés el olivo ruso. Un árbol muy curioso que viene desde Mongolia, la meseta de Altai, Mongolia, el Himalaya, las bases del Himalaya, y que ha llegado hasta todo el mundo. Un árbol muy interesante porque además fija nitrógeno, o sea que es bueno para los jardines porque consigue fijar nitrógeno. Pues ahí tiene sus flores que son muy poco vistosas, pero que emiten un perfume que yo le llamo el olor de Madrid. Todavía continúa. Todavía hasta mediados de mayo tendremos el olor del pangino que nos llena la atmósfera de Madrid. Un olor, el olor de pangino. Pues ya voy acabando. He leído más libros estos días. He leído un libro que cayó en mis manos por casualidad. Este libro me lo encontré en la basura, no en Madrid, en un pueblo de Segovia. Y dije, uy, Editorial Acantilado, una editorial maravillosa, que siempre da mucha calidad a sus publicaciones. Bueno, pues no me pegaba, no me daba muy buena pinta, pero me ha resultado interesantísimo. Y me ha llevado inesperadamente al País Vasco, otro de mis orígenes. Mi abuela era del País Vasco, vino de portera inmigrada a Madrid, era precisamente de Motrico, Cenarruza y Bolívar, donde los antepasados de Simón Bolívar. Y este viaje es un recorrido por la costa de Cantabria, de País Vasco, perdón, muy interesante. Además, me ha gustado mucho el tipo de redacción hecho desde una mujer, ¿no? Tan distinto a como somos hombres y mujeres, en el modo de redactar, en el modo de vivir, en el modo de sentir, ¿no? Entonces me he sentido bien. Un libro sencillo, un libro que también dices, bueno, es un libro como lo que podríamos escribir cualquiera, ¿no? Un libro bien documentado, muy bien, pero sin aires de grandeza, sencillo, ¿no? Y encima me ha llevado a mi otro recuerdo de infancia, ¿no? Al País Vasco donde yo pasaba los veranos de la época adolescente. Bueno, ahora estoy liado con la autobiografía de Darwin, que también cayó en mis manos por una casualidad, me la regaló un amigo hace poco y me está resultando apasionante, estoy empezando. Apasionante su modo de hablar, su modo de analizarse a sí mismo, la manera en que habla de su padre, que era médico. ¿Sabéis que Darwin, algo que no suele conocer nadie, cuando era la época y se iba a casar, era tan racional, era tan sumamente analizador de las cosas, tenía una mentalidad tan científica o como se quiera llamar, que hizo una tabla escrita donde puso pros y contras de casarse. Y eso existe, ¿eh? Y el tío pone exactamente, si se casa, pierde esto, pero si no se casa, pierde lo otro, y hace una tabla comparativa. Entonces el tío racionalizó hasta su decisión, luego se casaría con su prima, como sabéis, y tendría 10 o 12 hijos. Pero bueno, me autorregalé este libro que me está esperando para meterle mano. Me lo recomendó una alumna, curiosamente. Las especies, historia de una tentación. Bueno, y también quiero dar música, porque todos han dado libros, pero pocos han dado música en estas jornadas. Bueno, pues en el confinamiento se han cumplido los 50 años de la separación de los Beatles. Yo soy una persona que soy de esa época totalmente, ¿no? Soy
he crecido con los Beatles, he evolucionado, ha sido para mí, bueno, soy de esos muchos que hay de los Beatles, ¿no? Bueno, pues en uno de los documentales, de los muchos documentales que han echado en la tele, este disco, que a mí me lo regalaron mis padres, unos reyes, un regalo de reyes, y que fue un regalo mítico porque en aquella época los padres no solían pensar en la música de los hijos y mis padres tuvieron el detalle de regalarnos el disco de Help. Bueno, pues en un documental buenísimo que hubo en la tele sobre John Lennon, dijo por qué esta canción había sido compuesta y por qué se llamaba Help. Y cuál sería mi sorpresa, que me quedé verdaderamente helado, tantos años conociendo esta canción, amándola. Bueno, era una canción tan extraña, tan... Bueno, pues dijo que era una llamada de socorro que hacía mediante esa canción, queriendo retirarse de la vida famosa, de la vida de los fans, de aquella época loca que habían vivido. Y esta canción es un grito de quiero volver a mi vida normal, no quiero ser famoso, no quiero tal. Me pareció precioso, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Y por último, ahí os pongo el enlace de una canción, cuando se acabaron los Beatles en el año 70, muchos y mis amigos y yo nos pasamos a los Crosby, Stills, Nash & Young, que muchos que sois viejetes como yo recordaréis. Y había uno de los componentes que compuso una canción en solitario que se llamaba Graham Nash, y Graham Nash compuso una canción que se llamaba Chicago, que me gusta, os gustará, veréis qué bonita es, pero yo tampoco sabía el significado, me la sabía de memoria en inglés, pero no sabía el significado. Y luego me he enterado, pues eso, de que es que iban a tocar a Chicago, a un concierto de música, y dijeron, vamos a tocar a Chicago. En Chicago está habiendo problemas raciales, está habiendo muchos problemas sociales, ¿y qué vamos a hacer? Ir a tocar nada más y a divertir a la gente, cuando lo que hay que hacer es denunciar lo que está pasando, denunciar el problema racial, denunciar tal. Entonces me pareció, lo he descubierto estos días también, la traducción de la letra, ¿no? Y dije, joder, qué bonito, ¿no? Es un poco igual que ahora, ¿no? O sea, no podemos ser naturalistas, dedicarnos al medio ambiente sin implicarnos en lo social, sin ser útiles a los demás y sin denunciar que el medio ambiente y la vida futura de la sociedad están implicados y que tienen muchísimo que ver, como ya han dicho muchos conferenciantes aquí. Y así acabo, y espero las preguntas que me queráis dar. Perdonad que me he alargado pensando que no me iba a alargar. Y me despido con una imagen castellana de la provincia de Segovia, de los páramos y de esas imágenes con esos arbolitos. Muchísimas gracias por escucharme y encantado de haber estado aquí. ¿Preguntas? Genial, genial, Emilio. Genial. Te dejo con Javi y después ya terminamos. Javi, Vale. preguntas, por favor, gracias. Emilio, ¿por dónde empezamos a estudiar las plantas cuando partimos de cero y no tenemos apenas conocimiento? Vale, vamos a ver. Mucho observar, mucho recoger, dibujar, cuaderno de campo, observar. Lo demás ya vendrá. Alguien que te lo diga. Un libro que de repente tal, una foto. O sea que es difícil saber de la flora, es muy difícil identificar. Llevamos 40 años y sin embargo solo sé que no sé nada, te diré eso nada más, ¿no? Sin embargo, opino que para mí lo más querido son mis cuadernos de campo, donde anoto, donde observo, es algo muy personal. Y de repente un día dices, anda, sí está la planta que yo vi en tal sitio. O sea que no todo pasa por los libros y por la identificación y lo sesudo de lo intelecto, ¿no? Yo diría eso, disfruta de las plantas aunque no sepas su nombre, ¿no? Anota, dibuja, aunque dibujes mal. Alguien te dirá, hay muchos amigos que saben mucho y te pueden enseñar mucho. Los libros de fotos son muy poco fiables cuando no sabes. Los libros de fotos valen cuando sabes un poquito. No puedo decir nada más. Vale. ¿Hay plantas alucinógenas en España? ¿Se usan o se usaron? Muy buena pregunta. Vamos a ver. En España el alucinógeno y el tal fue el vino, tradicionalmente, ¿no? Es lo que te saca de tu estado de conciencia. Hay plantas psicoactivas poco conocidas, como por ejemplo la rosa de Siria, que ha salido en una de las fotos. Está el hongo, la manita muscaria. Hay plantas alucinógenas,
pero no se usan ni culturalmente se conocen. Por supuesto, el cannabis sí. Cannabis tiene tradición antigua en Canarias, la grifa, y bueno, pero no, es un tema que no, que nosotros, nuestra tradición cristiana probablemente haya borrado eso, porque los griegos sí que tenían uso de cornezuelo, etcétera, pero no, tradicionalmente no. Existen, pero no se han usado ni se usan. ¿Cómo está el tema de plantas invasoras en España y si crees que hay que erradicar a las más comunes, tipo la pita, la chumbera? ¿Qué opinas de eso? Bueno, también me debato en la duda. Hay plantas alóctonas que nos aportan cosas, que son la única esperanza de un talud, de una autovía o que están bien en determinados sitios. Cada cosa en su sitio. Pero cuando algo desplaza lo autóctono de una manera radical o violenta y tal, desde luego hay que ir a por ello. Pero esta es la excepción, ¿eh? Es raro. Incluso nos está pasando de que algunas especies alóctonas muy integradas en nuestro paisaje están desapareciendo, como las chumberas, las pitas, que tienen problemas de enfermedades. Entonces, sí, pero cada caso hay que tratarlo individualmente. Y ha habido grandes aportaciones alóctonas y no causan ningún peligro de invasora. Pero sí que es verdad que algunas plantas causan problemas. Entonces yo trataría cada caso particular, pero a veces veo que se está gastando mucho dinero con proyectos que son por lo menos relativamente, son discutibles, porque hay plantas que en realidad no causan muchos problemas y no hace falta gastar mucho dinero en ellas. Ha sido ahí como tema de, no de debate, sino varias personas han participado preguntando para cuándo vas a sacar un libro con todo lo que tú has recopilado de etnobotánica, ¿no? Como he dicho antes, sacar un libro es muy difícil. El esfuerzo que supone desde el campo y los apuntillos de campo y los cuadernos de campo hasta la publicación seria es tremendamente, es un esfuerzo muy grande. Lo que dé tiempo hasta donde lleguemos. Yo, desde luego, cuando me jubile, no me voy a jubilar, me voy a dedicar a sacar todo lo del pasado, a revisarlo, a tal. Entonces, bueno, no sé qué saldrá de ahí, pero bueno, precisamente un libro que me ilusiona es el libro de Pinceladas Etnobotánicas, donde se vayan contando como esta charla, pero en un libro todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Y bueno, hay muchos proyectillos pequeños, incluso con Helios que nos estará hablando, hemos hablado de un proyecto también de paisaje ibérico, también de pinceladas de geobotánica. Vale, un momentito, la persona que antes me ha preguntado por la diversidad urbana, decirle también rápidamente que es un tema que a mí me gusta mucho y me ha interesado mucho y que ahora ya los ayuntamientos y las municipalidades se están interesando por este tema, pero que eso tiene mucho futuro. En Madrid hay cantidad de cosas. Ayer mismo en un paseo en bicicleta de estos que podemos dar ahora, vi cómo estaban aquí arrasando una zona y van a hacer un parque forestal, de esos que se llevan ahora, que gastan poco dinero. Pero dije, qué pena meter aquí una máquina. ¿Por qué no podemos hacer parques, digamos, con microintervenciones, con una microintervención donde vas respetando lo que hay y vas marcando caminos, vas marcando tal, vas introduciendo árboles, vas tal? O sea, hablemos de una jardinería que yo creo que ya está haciéndose por la parte de algunos paisajistas, una jardinería, microjardinería que integra el descampado en el jardín. Y yo creo que eso es posible, pero no arrasar y bajo un plano en un despacho diseñar un parque. Eso ya no puede ser. En Madrid hay que contar con la biodiversidad natural que existe. Vale, nada más. Juan, sí, yo creo que estamos bien de hora para despedirnos. Juan, Dime. déjame preguntarle una, porfa, que es que... Sí, y yo otra, venga. Vale, Emilio, te lo digo porque es un tema que me pilla ahora que me interesa mucho y que estoy empezando a conocer. Tú, con todo lo que sabes, ¿estás aprovechando el tema de plantas silvestres comestibles? Y si es así, ¿cuál es tu preferida? Un segundo, Emilio. Vale. Uniéndola a la de Javi, ¿se podría sobrevivir de la flora silvestre de España? ¿Tú con tus conocimientos o gente que tenga muchos conocimientos de botánica? No, muy difícil. Une las dos. Nada, las uno a las dos.
no se podría sobrevivir, es muy pobre, dependemos de las plantas cultivadas, sería una dieta muy limitada, ¿eh? Se podría sobrevivir un tiempo, tal, pero tendría unas carencias tremendas. La flora del Mediterráneo occidental, desde el punto de vista comestible, es pobre. Faltaría proteína, faltaría grasa, faltarían muchas cosas, no se podría sobrevivir, sería un complemento como ha sido siempre. Por ejemplo, después de la Guerra Civil fue importantísimo en la alimentación las plantas silvestres. ¿Y qué plantas? Sí, yo conozco las plantas silvestres comestibles para ensaladas. En Madrid se puede coger mucho ajo puerro, está lleno de ajo puerro, siempre fuera de los carreteras, en sitios lejanos, pero bueno, no deja de ser una anécdota. Ahora, sí que es verdad que te puedes hacer una tortillita de plantas silvestres, te puedes hacer una ensalada de acederas, te puedes hacer unos cogollitos de la planta que se llama jonjera, en fin, sí que hay recursos, pero no al punto de poder alimentarse, ni mucho menos. Bueno, pues genial, genial. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Pues nada, Emilio, yo me he reenamorado de la botánica, que ya lo estaba, ya lo sabes. Yo creo que la gente, ya lo dirán por el chat y por lo que he leído también es así, ¿no? O sea, no es solo lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Bueno. Y al final es, lo digo por todos los relatores que lo han contado de esa manera, ¿no? Es una cuestión de vibración, ¿no? Si tú estás con la emoción y enamorado de lo que haces y tienes capacidad para transmitirlo, lo transmites y haces que la gente despierta la curiosidad en ello. Entonces, yo estoy orgulloso de haberte conocido en la universidad y de haber tenido este recorrido y todo lo que aprendí. Y bueno, yo me metí por mi peso en la zoología, porque era lo que más me volvía loco, ¿no? Pero obviamente la botánica también ha tenido un punto importante en mi vida. Entonces, nada, que estoy muy agradecido que hayas venido, que no podías faltar y que ya tengo ganas. Me querías proponer un curso en otoño, pues vamos a intentarlo. Si el coronavirus nos deja, intentar hacer un paseíto por Peguerinos y montar algo. Bueno, pues te dejo si quieres decir algo para despedirte, aunque ya has hecho un guiño antes, pero vale. y yo introduzco al siguiente ponente de mañana. Sí, nada, vuelvo a recordar a las personas que lo han pasado mal en el coronavirus, os doy muchas gracias por haberos conectado y bueno, y creo que tú eres una persona de naturalista de amplio espectro, nada de zoólogo, sino eres un tío de los de antes. Muchas gracias y buena tarde y vámonos con la bici a ver plantas silvestres por ahí. Ole, ole. Sí, la verdad es que soy generalista, aunque mi eje es la zoología. Bueno, decir que Emilio no ha publicado nada. Bueno, hace poco me firmó este libro, Las plantas a la cultura tradicional de Ávila, nada sobre etnobotánicas. Después ha publicado un montón de cosas. Obviamente eso lo dice porque es un esfuerzo publicar. Yo lo poco que he publicado es unos dolores de parto increíbles, pero es verdad que eso no se puede quedar con el camino de Emilio. Si no puedes escribir, como han dicho en el chat, deja que cuéntaselo a alguien, vale. Como ahora, cursos en las que vas expresando todo, ya lo recogerá alguien en un libro y nada, que muchas gracias. Vale, encantado y buena tarde a todos, lo que queda de tarde. Bueno, vale, pues voy a decir lo de mañana antes de cerrar. Muy bien. Mañana martes, me llamó Carlos Micó Tonda y lo ha llamado La ciencia, la última frontera. Él trabaja manejando tiburones en el acuario de Valencia y va a ser muy interesante. También es un enamorado de la arqueología submarina. Como veis, y tiene razón Emilio, soy un generalista porque estoy cogiendo distintos relatores que miren a la naturaleza, pero desde todos los ángulos posibles. Por lo tanto, esto es poliédrico y seguiremos de momento hasta el viernes, después ya veremos. ¿Vale? Bueno, pues un abrazo a todos, especialmente a Emilio, a Javi por ayudarme una vez más y nada, a los demás que gracias por la fidelidad, que vosotros sois el fuego, sois los que echáis chispas para que esto se mantenga. Así que, venga, hasta mañana a todos. Vale, hasta mañana, besos. Chao.